Bueno, muy bien. Ahora parece que sí, vamos a Uruguay. Por ahí tenemos que hacernos, no sé qué. Gustavo Descalzi, buen día desde Uruguay. Norma te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Nosotros muy bien aquí, abrazo grande a todo el panel y a la mesa. Gracias. Gracias. Hemos pasado unos días, como se dice, transitando la preocupación de las autoridades por el hecho de que en las últimas, le voy a decir, los últimos 3 o 4 días Sí. han comenzado un aumento en los casos de COVID en el Uruguay, Apa. que tiene distintos, múltiples factores. De todas formas, en la jornada de ayer, que fue la que mayor cantidad de positivos hubo, fueron 51 en el día de ayer, Ajá. cuando el promedio que veníamos llevando era entre 10 y 15 por día, subían 10 casos, bajaban 18, subían 15, Sí. bajaban 9, Sí, y así sí. fuimos manteniendo durante los últimos 30 días, pero en las últimas jornadas ha empezado este aumento y las autoridades empiezan a hablar del efecto afloje, Ujú. del efecto afloje, de algún descuido y algunos otros elementos que digamos están vinculados a nuestra situación de frontera con el Brasil, Claro. donde también hay una situación digamos, de afloje, vamos a llamarlo educadamente, que está vinculado a algunas reuniones religiosas. Ajá. Así que bueno, por ese lado tenemos ese problema de frontera, ¿sí? Sí, no, perdón. Estaba tratando de escucharte y hablar con nuestro operador, con Facundo. La cosa se va complicando en todos lados. Esa es la realidad. En todas partes se está comenzando a complicar este tema. Hay más contagios, hay recontagios. Yo no sé ustedes la cantidad de fallecidos que tienen. No, en el Uruguay, en relación a los países de la región, siempre son lamentables una muerte, claro. Así que llevamos lamentablemente 51 fallecidos, llevamos hasta el día de hoy, en todo este proceso de más de 7 meses de que se ha declarado la pandemia en el Uruguay. Recordemos que el virus, según dicen las autoridades del Instituto Pasteur, está circulando desde fines de febrero. Pero los casos testigos, digamos, cuando se oficializó fue a partir del 13 de marzo. A partir de ahí han comenzado toda esta serie de restricciones que son las que nosotros estamos transitando y han ido abriendo paulatinamente. Hay que decirles que, por ejemplo, el martes pasado se reglamentó la obligatoriedad en la enseñanza básica, es decir, inicial, primaria y secundaria, se reglamentó a los efectos de que dejara de ser voluntaria para volverse obligatoria. Están las autoridades pensando en aprovechar estos 2 meses, ya que los casos en niños han sido prácticamente inexistentes, o los 2 casos que han habido han sido muy leves, para tratar de buscar un mecanismo que garantice la mayor cantidad de horas aula a los alumnos en estos 2 meses, que las autoridades entienden de aquí hasta mitad de diciembre. En principio el año lectivo estaría terminando a mediados de diciembre, tratando de hacer la mayor cantidad de horas posibles. De todas formas, todo el alumnado va a pasar de año, pero no con la nota número que conocimos hasta el año pasado, sino con un concepto que el educador y asesorado también por un gabinete analizará en cada familia. Sabemos tanto ahí como acá que muchas familias han sido muy perjudicadas, muy golpeadas por esta situación de falta de comida, falta de trabajo, de vivienda, situación de mucho estrés. Entonces las autoridades creyeron que justificar un número solamente por la actuación del alumno en clase podría ser un motivo de preocupación. Entonces creo que la solución va a estar en emitir un concepto sobre cómo el alumno transitó esta situación y sobre la experiencia. Incluso hay algunos educadores que están planteando hacer trabajos sobre cómo él transitó la experiencia, trabajos, digamos, para dejar documentado y que eso sea
un aporte para su próximo año. Después, toda la otra actividad, como lo hemos hablado, Norma, está absolutamente normal, salvo las restricciones que sabemos que tiene que haber en el Uruguay con respecto a los barbijos en los lugares cerrados. Claro. Ahora, si quiere que vamos a hablar del turismo... Bueno, espera, pero a Ricardo te quería hacer un comentario. No, te quería... Hola, querido Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien. Yo te digo querido con todo respeto porque ya hace tantas veces que hablamos, te tengo que preguntar algo prácticamente hasta personal, te diría. Te noto... Sí. No noto al Gustavo Descalzi que conocimos. ¿Estás muy preocupado por la situación del Uruguay? ¿Estás muy preocupado por algo? Porque ese Gustavo Descalzi, que aunque sean malas noticias, lo decía con un ímpetu, lo veo apagado, lo escucho apagado. No, estoy preocupado ya hace desde una semana porque uno cuando está en la trinchera tiene otra información de la cual muchas veces uno no puede hablar. Sí, tal cual. Estamos iguales. Bueno, ahí está. Entonces, hay preocupación en las autoridades, primero por un contingente de bobos que aún con todas las restricciones, con todas las prohibiciones, sigue haciendo reuniones prohibidas y clandestinas. Y quiero decirle que en los últimos días, por poner un ejemplo, han habido no menos de 20 o 30 reuniones fiesta. Hay una muy famosa que ocurrió en Maldonado, muy cerca de Punta del Este, de 400 personas. Y por por segunda vez o tercera vez, las autoridades judiciales empiezan a formalizar a los responsables. No solo el responsable del evento, sino a todos los que tuvieron un grado de responsabilidad, entre ellos los dueños de casa. Claro. Las cosas no se hacen en la nada, se hacen en una chacra que tiene un dueño. Bueno, vamos a empezar a responsabilizar, a ponerle una multa interesante. No está el entendimiento de las personas en que eso no se puede hacer, pero no porque yo quiero o porque a mí se me antojó, porque no están garantizadas en esas reuniones que son clandestinas. Estoy hablando de esta de 400 los protocolos mínimos. Pero entonces, una persona que reciba una multa importante o algún otro castigo, digamos, por decirlo de alguna manera, y eso va a servir para que los demás se cuiden también, porque en todos lados está pasando lo mismo. Y además creo que también, y esto sigue hablando en serio, la ley es muy clara, es un delito contra la salud, es decir, que no solo la multa, sino también hay sanciones que están previstas en el Código Penal en el Uruguay sobre que usted atentó contra la salud. Eso por un lado. Después tenemos algún otro bobo que ha ido a una reunión del tipo religiosa, sobre todo en la zona de la frontera, donde es muy común que sucedan en ámbitos muy chiquitos, en casas, en pequeños salones, reuniones multitudinarias donde no hay ni siquiera 1 metro de separación, y cantan en conjunto. Es decir, ahí tenemos también la irresponsabilidad de algunos líderes religiosos que no entienden nada. Y después tenemos también el hecho de algunos otros bobos mayores, como por ejemplo es un jugador argentino que vino a jugar aquí al Atenas de San Carlos, es un club de la B en el Uruguay, donde apenas llegó, en lugar de haber hecho los días que marca la ley que le obliga de cuarentena, enseguida, a menos de 48 horas, fue a hacerse estudios, se presentó y fue a una reunión, fue a la concentración con los demás jugadores. Cuando se enteraron de esta situación, hubo que dejar 50 personas aisladas, y todo el equipo de fútbol que había ido a competir a Tacuarembó tuvieron que dejarlo allá, que recién el martes pasado se les levantó la cuarentena. Es decir, que no solo estamos hablando de actitudes individuales, sino estamos hablando de gente, estamos hablando de un presidente de un club donde hay un médico, donde hay un equipo técnico, pero son bobos, no entendieron lo que está pasando. No entendieron, no les importa. Sí, Ricardo. No, yo te agradezco, Gustavo, que me hayas aclarado esto, porque cuando apenas te escuché, no escuché al Descalzi de todas las veces. Entonces digo, nosotros, aunque sea a la distancia, queremos, si tenías una historia, algún problema, te quería saber que nosotros estamos con vos, ¿no es cierto?, en todos los sentidos, porque realmente es un aporte el tuyo muy importante para nuestro programa.
Sí, también para los canales de aire en Buenos Aires Exacto. y para las radios, ¿no? Que para nosotros es un placer y un orgullo tenerte. Cada vez que te convocamos te haces un lugarcito. La última pregunta, Para mí es un Gus. lujo, para mí es un lujo hablar con ustedes. Y no, simplemente lo que sí quiero decirles es que uno tiene que hablar de las cosas serias de manera seria. Después Sí. tenemos Exacto, sí, sí, Después, de cosas de las claro, cuales claro. divertirnos y hablar y contarles que, por ejemplo, yo la semana pasada estuve en la ciudad de Colonia transitando y viendo el trabajo de las mujeres que están en la red de turismo de mujeres, que es brutal y fantástico. Este fin de semana que viene, si todo está ok, ahora mañana ya me voy para Rocha. Sí. A hacer otro trabajo de difusión, pero Sí. también quería ponerlos en contexto de las últimas horas sobre alguna información que fue mal tomada en la Argentina con respecto al pasaporte sanitario. Eso es lo que te iba a preguntar. Dime. Bueno, vamos a hablar lisa y llanamente, no hay nada todavía de eso, son presentaciones realizadas, por lo menos 2 o 3 de las que yo conozco, por, digamos, integrantes de la industria turística. Son presentaciones hechas por los privados. Hay una de una corporación de hoteleros, está también la de las asociaciones de hoteleros, hay una de la Cámara de Turismo del Uruguay, es decir, que son propuestas serias, son propuestas serias que han sido analizadas, trabajadas con expertos, pero las autoridades nacionales, el presidente de la República no ha tomado ninguna resolución sobre el tema. Es más, les ha pedido que bajen el tono porque no están dadas las condiciones para la apertura del turismo tal cual usted y yo lo conocemos, Sí. y que no va a haber ninguna modificación. Yo le voy a decir, hasta entrado diciembre no va a haber ninguna modificación. Correcto. Los mecanismos de ingreso que tenemos al Uruguay, ya lo hemos hablado, son los residentes, las personas que tienen propiedad, las personas que vienen con un contrato laboral, ya sea parcial o que viene a instalarse en el Uruguay, aquellos que dan servicio, como por ejemplo los camioneros o los zafrales que entran a trabajar en las zonas de recolección de frutas y de hortalizas. Pero en realidad esos ya están contemplados y han entrado con las garantías y son pequeños grupos de los cuales este Estado puede de alguna manera monitorear. Un ingreso masivo de turistas sería imposible poder controlar en el Uruguay. Muy bien, Gustavo. Igual en un tiempito volvemos a hablar de este tema porque obviamente la gente va a salir a vacacionar. No sé cómo van a ser, no sé cuáles van a ser los requisitos o los protocolos, pero hay gente que va a salir y hay gente que está pensando en Punta del Este, en Maldonado, qué sé yo, en tantos lugares hermosos que hay allí. El turismo es un derecho y es fundamental que las familias tengan una instancia de veraneo, de turismo, aunque sea a mitad de año o en mayo, cuando sea, y que exista un tiempo de compartir en familia. El turismo es mucho más que el hecho de ir a la playa, es el hecho de encontrarse en la familia en un ámbito absolutamente distinto y plantear una convivencia que tal vez en la diaria es imposible por el tema del trabajo, los estudios, etcétera. Lo que no tenemos hasta ahora es fronteras abiertas para que ingresen turistas. Por tanto, habrá que esperarlo eso. Nosotros somos optimistas y creemos que alguna de estas propuestas que están dando vuelta podría ser tomada por el gobierno en un hecho de un sistema embudo donde pudiera existir un monitoreo de las personas que ingresan. Hasta ahora el turismo está cerrado. Muy bien, Gustavo, te mando un abrazo enorme, que tengas un lindo fin de semana, porque ya esta semana no te vamos a jorobar, Dale. No, nos vamos a Rocha, nos vamos a ir a Rocha a recorrer las playas de Rocha y vamos a ir detrás de una historia de 4.000 años en el Uruguay, que es del asentamientos de las tribus indígenas de los arachanes en la zona de Rocha. Así que muy bien, señor. Labure, un abrazo enorme. Abrazo grande, abrazo Ricardo, que pase usted bien, Gracias, chau. Muy bien, así pasaba Gustavo Descalzi desde Uruguay. La verdad que es una de las personas que más información tiene, o sea, es la persona que más información tiene, porque ahora en un rato lo va a estar viendo en A24, en América, en un lado o en otro.